Hoy es un día muy triste para el fútbol, muchachos. Se escucha ahí un pedo, parece, de fondo, cuidado. Hoy es un día muy triste para el fútbol. Dicen, ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón, dice el dicho. Murió el fútbol, murió el arbitraje, murió el caballerismo. 15 contra 9. Ay, juepete. Murió el fútbol paraguayo. Madre mía. A mano armada, Ay, diría Recanate. Jesús. Es posible. Penal no cobrado. Ustedes no vieron. Vos no viste. Ay, hijo. Hola, Belén. Ya está ya. Hola. Catar nomás, ya está el chiste. Ese es nomás el chiste. Basta, este peinado parece que estoy pelada. Mira, ¿Qué? acá. Y no, pero no escuchaba. Llegamos a un acuerdo. Vos no estabas, mi No, rey. Llegamos a un acuerdo con Franco al final. Eso. Al final del chiste. Sí. Y la verdad que no estoy bien. Arre, me siento esa nena cheta. La verdad que no estoy bien, no le di bien a mi club. Sí, no. Pasé de hincha libertad. Sí. Fumando carajo, pot tiene y fútbol. tomando. No, bueno, bien por la victoria de Olimpia ayer, pero costó ver ese partido de la O. Costó ver un montón, yo creo. Muchos olimpistas me parece que estamos de acuerdo, porque es como que le cuesta todavía encontrar el rumbo, me parece, a este Olimpia, pero una victoria que dentro de todo, anímicamente, es como que te ayuda para saltar al domingo. Yo creo que sí. ¿Y vos qué opinás? ¿Vos? ¿Qué es un cara dura? Empleadito. Son cara dura. Empleadito de Cotonogués. ¿Sabes por qué son cara dura? Empleadito. ¿Sabes por qué son cara dura? Empleadito de Porque Cotonogués. ayer le expulsan a 1 de mayo y agregan 100 minutos hasta que Cerro gane. 6 nomás eran. Y a los 4 Mira, metimos. core. Copio 6 minutos, amigo. Vos no viste el mundial. Vos no viste el mundial. sí. Vos no, usted no vio el Es mundial. lo más parecido en otra liga paraguaya mundial. Excelente el arbitraje del fútbol paraguayo. Excelente. ¿Cómo Al que final. El mejor arbitraje en muchos Al años. final, pero recién. Al final. Pero recién. Vos no viste el mundial. Pero si recién está diciendo que El murió el mundial- arbitraje. Revivió el fútbol con el partido de Cerro. Revivió el arbitraje. Vos no viste el mundial que agregaban 13, 12, 11, 10. Porque se tiene que jugar. Escucharon lo que yo decía. Se tiene que Yo jugar. estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Bien expulsados los jugadores de Recoleta. Ah, yo no vi el partido. Yo estoy inventando nomás mediante el post. Yo no vi el partido de Olimpia. Sí. La verdad. Yo estoy puteando nomás para hacerme simpático. Para bajarle la caña a Olimpia. Yo no vi el partido de Olimpia. Bien expulsados. Yo le vi a Diego León. Vos estabas festejando. En la punta. Carísimo. En la punta de la... En la punta de la lengua, a la poesía, Olimpia octavo, qué hipocresía. Estamos cuarto. Ayer estamos octavo. No, sí, Ah, pero- ganó Cada Olimpia. vez estamos más cerca. No. Demasiado aburridazo Franco, bien representado el hincha cerrista en el programa. Muchachos. 8 puntos. Me Sí, Olimpia tiene asusté, 8 qué mal puntos. escuché, sí. Claro, pues, sí. 13. 8, 13, 5. Ujú. No sé qué decir. ¿Quién? Ahora el tema es, ya no es lo quién llega mejor, quién tiene la presión de ganar el domingo. Ambos los dos. Los Cerro dos. no gana un clásico hace... Creo que la última... Podemos ser... La última, ¿y vez que, Olimpia? Después de lo que vimos ayer. la última vez que Cerro ganó un clásico, el Papa Francisco estaba vivo. Ay, Podemos, hijo de podemos ir por ese lado también. Boca Cerro tiene... ganaba. Boca ganaba. Pasión no existía todavía. Pasión El no Papa era existía. Francisco. ¿Entendés? La reina Elizabeth estaba viva todavía. Cristina Kirchner no estaba presa. Cristina Kirchner no estaba presa. El presidente de Argentina le cagaba trompada a su señora. O sea, Ay. muchas cosas podemos decir, la verdad. No había tsunamis. No había tsunami, ¿entendés? O sea, también podemos ir de ese lado que Cerro tiene una presión mucho más A grande. nivel que clásico. A nivel clásico. No a nivel actualidad. A nivel campeonato lo tiene Olimpia. A nivel clásico Uy. lo tiene Cerro. Olimpia la tiene difícil. che. Como que no robaban Olimpia media. No. Estaba en él. Bueno, todavía no, porque... Estaban... No estaba ni Nelson, porque No ni siquiera... estaba ni Nelson, porque no existía pasión todavía con todo eso. No existíamos nosotros. No. Y pasión. ¿Y eso? exacto. No, sí, no Y existía sí. pasión. Marco Marco Dianto- no era Marco Marco no era- relataba Liga Gaming. Tobateña. Sí. Marco Wanda no le engañó a Icardi a Wanda. Marco estaba en el mundo gaming.
Cierto, Sí. Marco relataba Rocket League. Sí, sí, total. Sí, Yo no sí, estaba en sí, Será un no. gran día. Vos no estabas hablando de 2021, ya estaba ya. Ah, sí, ya está. Bueno, es como Ramiro una- era jefecito. Nosotros con Franco teníamos un programa que se llamaba Zetas. Cierto, hacíamos radio. Hacían radio. Hacíamos con radio. Ignacio. Acá había una radio antes, ahora Acá hay un había una estudio, radio. ahora hay un estudio de fútbol. La Birroja no podía clasificar al mundial, no era el Ignacio- Faro el técnico. Ignacio Dios estaba acá, non APF. Sí. Seguía, Exactamente. probablemente seguía vivo Maradona, Ozzy Osbourne, Pelé estaba vivo todavía. Él Pelé. estaba vivo. Maradona no. ya Maradona falleció. creo que Ya. No, No, Mara- ¿dónde te embobo? Argentina era bicampeona. ¿Por qué No era dijo? tricampeón. Qué maleducado ¿Qué dijo? ese Dante. Franco y su ex estaban juntos, ahora está casada. Más educado eso, Dante. Te iba a mandar a matar. Te iba a mandar a matar. ¿Y ¿Vos si me está estás diciendo en serio? Sí, está casada. Ceci, se casó. Sí, pasaron muchas cosas este año. Franco no, No, le conocía a no fue Romy. Pero- Era Coreo si estaba vivo. Con Ay, qué pedaces, qué pedaces. Ay, sí estaba vivo. boludo, yo no sabía eso que me contaron ahora. Jamás te escuché una canción de Ozzy Osbourne. Vino- Jamás vi que te escuchado. ¿Vos? Vino el A vos. cazafantasmas. Pero yo me tengo que mostrar que estoy escuchando. Ya que murió, todos somos hinchas. Dan, vino el No. cazafantasmas. ¿Por qué Casa Fantasma? ¿Cuál es? Ghostbusters. Ah. ¿Cómo están, chat? Buenos días. Estaba Hola, editándome Marquitos. un videíto. ¿Cómo te va, Belén? Yo bien, vos. Súper bien, ya que te vas mucho mejor, ¿Qué hijo la de puta? verdad. ¡Ey! No, estoy mal porque te vas, sinceramente. Es un maleducado. No, Es no, maleducado. No le no. lleves más relatar esos partidos que hacen con los mitad. No le lleves más. deja, No le espérate, lleves tranquilo. más. Después, ¿sabes qué? Después se va a enterar de las cosas. Y ahí Oye, me va a Belén, agradecer. hola, pero mi va a amiga. ser tarde. Y va a ser tarde. Perdiste ya tu Sí. puesto en azul. Pásame por tus videos, De pero después me... Sí, así No van a ya. ser así. Yo te hincho nomás. Así Nah, Yo te ahora. hincho nomás. Che, Marquitos. bien. Hola, perdón. No, hola, te dije, no te Hola, pregunté perdón. qué tal estás. Perdón, Ahora te pregunto, ¿qué Estoy tal acá. estás? Bien. Yo quiero hablar sobre algo. Decime. Arrancando con todo. Si Olimpia va a jugar como jugó ayer, mejor que no se presente el domingo, ¿eh? Ay, jue- Mejor que no se presente el domingo, que haga y diga, ¿sabes qué? Yo no juego el clásico porque con este nivel que yo demostré contra Recoleta no tengo ni una posibilidad de ganarle a Cerro Porteño. Lo que digo me va a decir, no es que lo que decís, ¿qué dice este gordo y vida? Papá, ayer no pudieron ganarle cómodamente a Recoleta. Es más, con 9 jugadores, nunca Recoleta se sintió inferior ante Olimpia. Nunca, en ningún minuto. Y después a Ledesma lo expulsaron. Y Recoleta seguía siendo el mismo. Olimpia no pudo aprovechar tener 2 jugadores encima, un jugador encima, más que Recoleta. Y si va a jugar así el clásico, olvídate. Pero obvio que los clásicos se juegan. Felicidades. Son diferentes, sí. Felicidades, Club Olimpia, ¿Eh? por la victoria. Marcos la acaba de mufar a Cerro. Les felicito a los muchachos. ¿Por Felicidades, qué? Coque. ¿Por Muchas qué? gracias. Por lo que acaba de decir Muchas Marco gracias. es No. lo que acaba Ahí de va. decir. Felicidades, muchachos. Muchas Felicidades. No van a romper el culo en el clásico por lo que acaba de decir. Marcos, Pero Marcos. el tema pues es el siguiente. Nosotros metemos la discusión en esto que acaba de decir el personaje, pero yo estoy hablando de una realidad. ¿Eh? Yo estoy hablando de una realidad. ¿Qué es lo que busca Coque? Me da ansiedad. Me da Sí, ansiedad. es Yo que- ¿Qué está llevé arriba, está buscando? arriba. Está arriba el creador. Está ¿Por qué arriba. vos llevas el cargador de la computadora arriba? Pues está viejo? usando, Comprate amigo. un cargador, brother. No era para mi celular, pero está usando la computadora arriba. Y ahí está la computadora. Y ahora bajé. ¿Y el cargador? Arriba. Bueno, Minus Van, socio vitalicio de Cerro. No, él no es Bueno, Minus ¿sabe? Van, ¿sabe? él es Maximus Van. Te hablamos de ¿Sabe qué pasa? Que yo te voy a decir algo. Yo no defiendo a ninguna bandera, pero ayer el partido de Olimpia, sinceramente, dejó muchísimo que desear. Minutos que veíamos más protagonista de Erlis Lo. La cámara... Derlis López, sí. ¿Qué pide Néstor López? Néstor Lo. Pero en serio, no puede ser, muchachos. No puede ser. Obviamente que los clásicos son partidos aparte, que Richard te puede hacer una chilena y te puede festejar en tu casa. Pero hay que ver la realidad. Ayer Olimpia fue superado. No superado, sino que no supo jugar. Aprovechar. Exacto, ahí está. No supo aprovechar ante Recoleta, que estaba sin 2 jugadores.
Porque uno me dice, no, pero robo, hermano armada. No fue robo. No fue robo. Yo Fueron creo que- bien expulsados. Yo creo que hay que quemar el auto a los jugadores, dice Lucas, empezando No. por ese que cobra más que el hijo de Simeone. ¿Quién cobra más que el hijo de Simeone en el Atlético de Madrid? En Olimpia. ¿Quién es ese, No Lucas? sé. Yo no sé a quién se refiere, Seguro pero ayer es porque Curita tiró un ayer dato. tiró un dato fuertísimo. Curita. ¿Cuánto cobraba? Claro. ¿Cuánto era? 9.5. ¿No es? No es cierto. Mentira, ¿viste? ¿eso con qué? Pero es al pedo, ¿para qué va a meter? No sé, yo no, la verdad que yo no tengo un documento 9.4, que me avale, que me no es diga 9.5. eso, pero si fuese cierto es muchísimo, boludo. ¿Cuánto es, Coque, más o menos? No es eso. No Un sé. 6-0 nomás, ¿verdad? Un 6-0. No le vayan a comprometer a tu amigo. No, pregunta nomás. Yo le está comprometiendo ni. No sé. ¿Qué jugadores de gran nivel ChatGPT cobran menos de $95,000 pero son buenos jugadores en Europa? Pasión GPT será. ¿Eh? No importa cuánto hay. Me fundí mi ChatGPT así. ¡Vino el regalo! ¡Vino mi ¡Llegó el regalo! regalo! ¡Ah! ¡No! ¡Dejate de joder! ¡No, amigo! Pero agradecele, boludo. Agradecele, viejo. Un beso, un beso, un beso. Gracias, boludo. ¡Coqueva! ¡Ah, no! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, brother! ¡Qué grande, amigo! ¿Cómo que pintura? Muchas gracias por regalar esa cosa, Pablo. Ahora todos vamos a poder disfrutar de un tereré bien helado. Bien frío. Beso, beso, beso. Jasoso Franco, dice Jamás se Maider. te va a calentar tu tereré. Franco, ¿y tu regalo y tu agua? ¿Qué pasó? Venga, un hijo de su madre. No, tranquilo. Hoy me fui y le dije, che, venga, yo soy el único que no recibió un regalo. Sí. Y si yo el vivo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Sí, Belén regaló lo que me tenía que regalar a mí, me dijo. Y él piensa que me regaló algo, boludo. Un agua me regaló. Che, Belén, ¿no te hizo la transferencia? Va, él me regaló un agua, boludo. Ay, pero tampoco así. ¿Por qué lo que tensión de repente? ¿A qué te escuchó? ¿A qué te escuchó? ¿A qué te escuchó? Pues yo no estoy retando a vos, yo estoy retando a la Benja. Pues yo le dije, che, Benja, mi regalo. Y se hizo el vivo. Pero él me dijo que ya te regaló a vos. ¿Eh? Así me dijo Benja. Y ayer yo iba a hacer una transferencia de 200.000 guaraníes, pero Benja no vino. Y... No vino Benja. Yo le quité a él. Y después, Vienen para el clásico. Yo voy para el Subestimar. clásico con Pablo. Ya, yo no encontré eso quién clipee todavía ya. ¿Qué cosa? Se yucata, vea. Ya es chata. ¿Qué cosa? ¿qué cosa? ¿Quién clipee? Los goles. 0-0 va a terminar. Ojalá. Y le vamos a contratar a alguien del chat. ¿Quién quiere clipear, chat? Desde Si alguien clipea los goles, le pagamos 50.000. No, mamá. 50.000 por gol. Ay, pues, pucha. Si alguien quiere echar. 7 a 0, boludo. 0-0 del tema. Yo Cuatro soy a Junior cuatro. Paredes. Más fácil es cortar nomás YouTube, graba pantalla y poner el gol. Arriba, te pones nomás la imagen arriba y abajo. Vamos, Yo soy Junior. vamos a negociar pues, Junior. Vamos a hablar. Termina 0-0, dice Bambera. Pasión Clips. ¡Epa! ¿Quién es Puede lo que ser. es Pasión Clips? Pero ayer apareció una nueva cuenta de Pasión Clips, que es Pasión Clips-bajo. Y ese es FedEx. ¿Y qué pasó? ¿Se robó otro o qué? No. Ya buscar, Pasión Clips. Pasión Clips-bajo. Es nuevo. Yo tengo una Vengan pregunta. pues, quédense en la sede del Club Nacional de Hernandarias. Están invitados. Jamás me dijiste nada. ¿Qué te dijo el presidente Brian? No me dijiste absolutamente nada, Gerard. Yo ya tengo lugar allá, me quedo con mi primo. ¡Epa! Estamos buscando a alguien que nos necesita pedir el cerrista que nos ayude a grabar. Ahora ya. El cerrita Con ese. Pablo Luca hay que coordinar. A Marce hay que hablarle. Muchachos, Gracias necesitamos- por ignorarme, Marcos. ¿Qué, Un en qué cerrista sentido, SD pero? necesitamos los Ya perros. necesitamos un cerrista de Ciudad del Este porque creo que no va a poder hacer hincha opina. Marce. Yo no me voy. Marce. Porque- Yo ya puedo ser hincha Hincha opina opina de del la lado parte de Olimpia. Olimpia. Se va al Tengo lado de un Cerro y van a primo cagar ahí. a patada. Yo veo el clásico con Jime. Epa. ¿Qué pesidilla ve acá? Cierto. En Asunción. Cierto. ¿Y cómo veo? Y por eso, porque con ¿Cómo qué vos va a sabes? ir, pa. Y pues vos nomás te vas. Epa. ¿Quién dijo? Tiene data adentro. Vengan pues, quédense la semana. Difícil encontrarlo. No, basta pues, muchachos. Quiero escuchar a puteada. Quiero escuchar a los hinchas de Olimpia, a los hinchas de Cerro cargándole a los Olimpia puteando contra su equipo. Yo tengo preguntas para que también para que envíen audio a la gente. ¿Qué Lanza. quieren cambiar para el domingo? Sean cerristas o olimpistas. ¿Qué quieren cambiar para el domingo?
¿A quién le queda grande la casaca? ¡Epa! ¿De Cerro o de Olimpia? Para el Hija partido de del domingo. Muy fuerte, ¿eh? Bueno, yo creo que van a haber muchos cambios. Este equipo Olimpia no es el que va a jugar el clásico, obviamente. Porque para mí se jugó con un equipo mezclado, un equipo mixto. Para mí Richard Ortiz sí o sí va a jugar el clásico. No hay duda. No hay duda. Por más de que Rodrigo Pérez me haya gustado, le falta un poquitito, pero me gusta. Es que Richard Ortiz tiene en la mochila clásicos ganados, Coque. Por eso, Morínigo No. no va a ser. No, yo no, creo que no tiene que jugar. Yo creo que va a jugar No, lo que demostró Cantero. ayer Morini. Yo creo que va a jugar Cantero. Derlis. Mamá, No, yo creo que va a estar Redes. no. Yo creo que va a jugar Leguizamón. Ahora, mi duda es si juega Alcaraz. Derlis tiene Porque que volver ayer a Thiago Guaraní. Caballero me gustó mucho. Derlis tiene que volver a Guaraní para encontrarse con su fútbol. Thiago entró y metió 2 goles. Marce, hace pues hincha opina de la parte de Cerro Porteño. Ahí con Pablo y Coque van a ir. Puedes coordinar más. Yo voy a coordinar contigo para hacerte conexión con Pablo. Entonces, cubrir la parte de Cerro. ¿Te parece? Jefecito. ¿Te parece, mi querido Marce? Y después hablamos del tema monetario o lo que quiera. ¡A ¡Puta! Así yo no me quiero ir. Concuerdo con ¿Qué es el lo que vos cerrista. hablas de ¿Cómo estás, Larisa? Estamos bien. Llámale a ella para que hagas. Allá. No, vos decís que se va a ir. Sí, seguro que va a estar. La remera de Olimpia le queda gigante a Alcaraz, pero Pero el fue tema metió. es que asistió ayer. Él no asistió a Thiago Caballero. El Sí, chico puede. asistió de cabeza. El tema es que hace 700 saltos en el área y de los cuales uno agarra. No Qué sé, duro a que mí me son. cuesta salvarle a un jugador por el hecho que haya... Yo tengo dos que ayer me Construido gustaron. una asistencia. Por más de que Olimpia no haya jugado mal. O sea, haya jugado Wow. mal. Haya jugado Por mal. más que haya jugado mal. ¿A quién le Sí. salvas? Vargas Bien. Tú, sí. y Bien. Thiago Caballero. Yo bonus track a Rodrigo Pérez. ¿Sí? ¿Te ¿Quién gustó Rodrigo supo? Pérez? Sí, ¿sabes por qué? Porque me gustó ese Jugó 90 minutos, ¿eh? mecanismo que estuvo haciendo en la mitad de la cancha. Estuvo esparciendo, estuvo movilizando. Era el jugador que retrocedía, defendía, tenía la pelota, miraba, Quintana también. tocaba. Quintana Totalmente de acuerdo. también. López también jugó muy bien. Vargas, Quintana y Caballero. López Eso. López. Derlis Fabián López López. No, ¿Quién? no. Derlis Fabián árbitro te está López diciendo. López. Franco, pero hablando en serio, fueron bien expulsados los jugadores Recoleta. O sea, El primero no. El árbitro no tiene No, la el primero culpa. no. Pero ¿Cómo no, que si casi no? le rompe el talón de Aquiles. El primero, para El mí, primero, es más el- claro. Sí. Porque ahí ya está jugando con el tobillo de Leguizamón. El segundo, muchos tuvieron la duda, pero saca tarde la pierna. Saca tarde. Me van a decir, no es intencionado y demás cosas, pero la pierna hace esto. O sea, el pie contra el cuarto de Bogado. Entonces, raspa. O sea, es roja es acá, roja. en Argentina, en Chile, en Europa, en cualquier lado. Del Lilolo, dice. Y Lolo, él es López López. Aunque sabes que, eso es rojo. O sea, para mí, bien expulsados. Pero en muchísimos partidos pasó que el arbitraje paraguayo, por llevar cierto apellido, no le echaban a hacer la misma jugada. Te voy a decir algo. Si Ayer Richard tuvimos- Ortiz hacía ayer- esa falta, no le Hay echaba. mu- Ayer- ahí está, eso no es verdad. Ayer Ay. hablamos con una persona muy importante. Estuvimos en esta mesa conversando. Y él nos decía del criterio. Sí, el sí, sí. criterio arbitral. ¿Qué es lo que pasa? Porque si en un partido de Olimpia Recoleta esto es roja, el mismo árbitro arbitra un partido, digámosle, de Guaraní Luque, Ajá. sucede la misma falta y no es roja. Claro, depende del Falta de apellido. criterio. ¿Qué pasa? Depende ¿Qué del pasa? apellido. ¿Por qué una mano que se cobró en el partido de Olimpia Recoleta es penal y otra mano, la misma mano que se jugó en Guaraní Luque, que se hizo en Guaraní Luque, no es penal? Y ahí aparece el tema de criterio. Pero no se entiende. Criterio. Criterio, o sea, no se entiende. Sinceramente no se entiende. Hay veces en las que el arbitraje se respalda con leyes o reglas escritas en el manual FIFA, pero no son aplicadas. Pero que se vayan a la puta No las son reglas. aplicadas. Se vayan a la puta las Claro. reglas. Es por. Obvio. Al fin y al cabo termina siendo por interpretación del Ahí árbitro. está, y ahí te va la ahí verga. está. Ahí haces lo que querés. Ahí está, Yo ahí interpreto que
tal cosa, y ahí ya te cagó. Acá yo bajo mi agarro, interpretación. me voy, yo me estoy yendo y ¡pum! Se me va, sin querer. Roja para Marco Morel. El otro partido, agarro y hago esto. Ah, no. Fue sin querer. Fue sin querer. Es interpretación. Amarilla. Fue sin querer. Franco no estaba yendo hacia el arco, estaba yendo hacia el banco de suplentes y Marco sacó la mano y no fue intencional. Franco, no hables mucho, hay un offside ignorado en un gol y si no estaban uno más, no hablaban al 2 de mayo. Iván Vera. Pero ganamos, pues. Y estamos Hubieron por dos posiciones puntero. adelantadas que sí fueron adelantadas. Y estamos por Sí. puntero, invicto, con más puntos que el Pero, resto. ¿qué pasó, perdón? Estábamos, ¿Qué? pues. Se mezclaron todos los temas. ¿Qué hubo? No sé dónde hubo offside según Iván Vera. El gol de No, en los goles de Cerro Porteño no hubo offside, ¿eh? Sí fueron anulados porque en total hubieron 5 goles en total. De los cuales 2 fueron anulados. 2 fueron anulados. Los cuales para mí fueron correctamente anulados. Los otros goles, para mí, todos fueron lícitos. He visto la repetición y para mí fueron lícitos. Para mí fueron lícitos. No sé si... No, necesito- Epa, a Cerro se anuló un mira montón de algo. goles, pero bien anulados los goles de Se Cerro. enojó Marco. Se va. Más. Es un remedio. Bueno, pero volviendo al tema, porque hoy vi que, bueno, ayer después del partido y también hoy, se estaba hablando mucho sobre, que Olimpia ha ayudado con el tema, el arbitraje. Y yo te digo mi punto de vista, fueron bien expulsados los jugadores de Recoleta. Eso es roja acá, en cualquier liga. Pero también hay otra realidad que hay árbitros que se dan la vuelta y miran el apellido que está en la Obvio. camiseta y ahí ven si es que le expulsan o no. Obvio. De hecho, que se toman el tiempo justamente Sí. también de hacerlo. O sea, eso es una realidad también, parte de la injusticia, podemos decirle, dentro del mundo arbitral. Pero lo de ayer, bien expulsado. Es más, a mí también me parece que se le expulsó bien a Ledesma. Sí, no, bien Ahí ya expulsable. entra el tema de la predisposición del jugador, de que sabe, se entiende, es un mitad y no hay que matarlo de una. Pero fue bien expulsado también. No, para mí la expulsión de Ledesma estuvo bien. Es un jugador que buscó la doble amarilla. Para mí, irresponsable, obviamente, en su expulsión Ledesma, pero... Se ve atrás. Lo que vos decís, Belén, se ve acá. El apellido. Claro, o sea, Se ve el apellido, pero más otra vez se ve acá. como siempre lo dijimos acá. El escudo. ¿De qué club es? También se revé. Yo Vos creo decís que va no. más por el tema del Acá también. apellido. Si acá tenés un blanco y negro, yo creo que no te expulsaban. Si acá está blanco y negro este escudito, no te echaban. Eso es lo que yo siento. Yo creo que va más por el tema del apellido y la A jerarquía, la Cerro, experiencia a antecedente. Olimpia y a Libertad siempre le favorece el arbitraje de alguna manera u otra. Es la verdad. Tenemos un extra, un peso, tenemos algo diferente, pero yo estoy seguro que hay cosas que a Cerro y a Olimpia no se le cobran y se le cobran a otros clubes. Y le meto a Cerro también. Así, o por la presión del público, o porque son los únicos que llevan gente y pueden meter una puteada, porque le pueden meter presión al árbitro. Pero es la verdad. Bueno, está bien. ¿Hay audios o no? A ver si es que la gente va enviándonos a escuchar lo que preguntábamos, ¿verdad? De hace rato. 0986-152180 para toda la gente que quiera enviar sus audios. Vamos a estar escuchándole, así que pueden estar enviando ahora. Pero consulta para Franco mientras vemos el tema del audio. Sí. Yo no pude ver el partido de Cerro. Jugó bien Cerro, fue un partidazo, Belén. Fue un partidazo ida y vuelta, lindo partido para ver si sea el club que sea movido al partido y muy buen partido. Cerro tuvo muchos goles en offside. Yo vi el segundo tiempo porque estaba en la radio el primer tiempo, pero Ah, está bien. Fabri Domínguez y Gastón Jiménez están al nivel ya de otros jugadores. O sea, Fabri es una Fabri fue una es, acertada. la mejor acertada de toda la temporada. Lo mejor que trajo No Cerro era fue que venía Fabri él. Domínguez. Fabri Domínguez viene De de Brasil. Brasil, De de Bahía. Bahía o de Recife, no me acuerdo cuál de los dos era. Recife era. Recife, creo. De Recife. 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 Ah. Fabri Domínguez fue excelente. Y después jugar del medio. Después también, imagínate a Fabri Domínguez en el medio. Solo que ahora evidentemente Cerro no tiene lateral derecho. Lo que sí, Cerro jugó bien. Y a Liceda le hizo callar al mundo.
Le cayó a Pepe Gil. Esas cosas pues lo que tiene también el fútbol que te da como la... ¿Dónde está mi gordito? eh, ¡Victoria! ¿Entendés? Te da esas cosas que podés lucirte otra vez al fin y al cabo. De hacerle callar al mundo, que siempre te da revancha. Pero fue un partidazo, Belén. Fue un partidazo. Cerro tuvo un palo, tuvo 2 goles anulados. 2 de mayo metió un golazo, cagada de Cecilio Domínguez. Y sigue mi teoría de Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez hace cagada, juega mal al fútbol, pero siempre te saca algo. Metió buena asistencia. Asistió Israel. Buena asistencia. Y el partido anterior asistió. Te puedo asegurar que Cecilio es el máximo asistidor de Cerro ahora mismo y es el más puteado. Y ahora que está haciendo uno de los... Bueno, o sea, se reencuentra con el gol Jonathan Torres. Se encontró el anterior, el penal le vino bien. No, por eso se está empezando A abrir de vuelta. a afianzar otra vez. Porque Exacto. tanto le exigimos en las 3 primeras fechas. De ¿dónde está el Torre del año pasado, del torneo pasado? ¿verdad? Punto El goleador. bajo, Aguayo, como dice Marce. Aguayo le cuesta todavía. Peralta, ¿qué tal? Fabri. Empezó mal, después se afianzó, metió una asistencia también al final. Él es el que mete el pase para Araujo, creo. Si no estoy equivocado. Araujo también que está en sentido. Araujo, 13 partidos titular, 9 goles. O sea, es la dupla ofensiva que Cerro va a plantear de memoria para el domingo. El Bocón tuvo 2 claras, sí. Erramos muchísimo. Cerro podía haber ganado mucho más Ya otra vez, Pico. Sí. Y no... Pero ganamos, pues. Eso es lo que le falta a Cerro. ¿Eh? Afianzarse, estar puntero, seguir ganando Es como que sea. Pero Martínez festejó como si fuera el último partido del año, más o Pero es menos. hermoso. No, y me a mí me encanta gusta, que está lo bien. haya hecho. No he ¿Sabe por grabado qué? el ¿Sabes por selecto. qué? ¿A qué quiero llegar? Cerro Porteño hace cuánto no le da una victoria importante a Cerro. O sea, a su gente. Hace mucho. A sus hinchas. Hace mucho. Un partido directo. Ir en su alejándose. casa. Claro, y después en un partido tan reñido que a los 95 te mete el gordito. Sí, el gordito. El gordito metió el gol de la victoria. Para vos que estuviste hablando, No, vale, gordito. después no ahí te, tenés. no, después no te van a, después vos tenés que estar bien siempre con la gente que tiene dinero, Marcos. No, pero yo no dije por él. ¿Por quién? Yo no estoy diciendo de... No, vos siempre con los presidentes. Vos tenés así. que estar, que Tenés mortero ya era. Vos tenés todos que los estar presidentes siempre eran bien con la amigos. gente que tiene plata, pues tiene marca, y te puedes llamar. Ah, Hola, entonces marca. vos con la estación de servicio off. Me escribieron. Entonces, ¿cómo No, pero ellos funciona? no saben, ellos no Entonces, saben. Ellos no saben lo que yo hago. Ellos no saben lo que yo hago. Me escribieron hace 2 días por ahí. ¿Y después? ¿Se viene? Sí, obvio. Presidente, carajo. ¡Ea! ¡Presidente! Franco Sobretado. ¡Oh, oh! Che, me gustaría Franco Sobretado. Rafa, me encantaría que me hagas una investigación, por favor, te voy a pedir, Rafa, en vivo en directo. ¿Cuántas veces Cerro salió campeón cuando fue el último año de Juan José Zapac? ¿Cuántas veces Cerro salió campeón siendo el último año de Siempre. preelecciones? Cuando se 2021 iba? salió. Entonces quiero hacer una investigación porque creo que Cerro sale campeón siempre cuando se está por ir Zapac. Y claro, o sea... Obvio, sabemos todo. Obvio, se sabe ni por qué. Sabemos ni por qué, pero Claro. me gustaría saber bien. Es Porque el ciclo sin fin. Estamos anotando los clips. Sin esa- Pregunto. sin esa roja. ¿En serio? Madre Claro que mía. sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, un accidente nomás. A ver, no, a ver, no, a ver, no, ¿qué no, pasa? a ver, pio. Pero, No. ¿qué pio acá, No, no fue acá. No, acá digo, que puedo ver acá. Digo. Sin esa roja no ganaban y sin goles tampoco, te cuento. Igual que nuestro amigo, sin esa roja no ganaban, nos dicen. ¿Y Olimpia qué tal? Y limpió. Claro, muchachos. Vamos, Cerro, carajo. Carajio. Sí se ganan los partidos, ¿eh? Ahí está tu gordito, Petengil. Qué puta ya. Habló de su hijo ahora y dijo, Ñandeco, no sé si escuché bien, ¿verdad? Pero dijo que si no decía su papá que estaba gordito, que no iba a correr ni iba a marcar un gol. Una vergüenza lo que dijo, o sea, es monumental. ¿Eh? Y los Olimpia, así, con 15 hombres en cancha, no le ganaba a los pobres jugadores de Recoleta con 9. Qué goleada le metió, ¿eh? Impresionante. 10-0 ganó Olimpia, los muchachos. ¿Vos sabés qué? Che, a mí me sorprende Bien. algo. Ah, ¿Qué te sorprende? Se enojó Me sorprende Coque. algo. Se enojó ¿Qué te sorprende? Coque. Que Cerro está puntero. Cerro ganó bien su partido. Sí. Y lo primero que se acuerda del cerrista es el partido de Olimpia. Ay, Pero, ¿cómo eso- ¿Cómo entró Franco hoy? Pregunto, ¿cómo entró Franco hoy? Es un pelotudazo. ¿Cómo Es entró un Franco boludo. hoy? Le hago la pregunta al chat. ¿Qué fue lo primero que dijo Franco hoy? Pero como si fuese que Coque no jode también con eso. Tira la piedra y esconde la mano. Dale, ¿Cuándo hacer la no jode? misma. La misma cosa hace vos. Pero cuando es al revés, pues... Soy la No. víctima. APF, ayúdame. Están Alejandro. cagados, Coque. Alejandro, ayúdame, Alejandro. cagados. Dale, boludo. Están Pero cagados. por favor, hacen lo mismo. Ay, gato. A ver.
En su último año presidencial, 2012 y 2015. El año electoral. Mira un poco, 2012, Ay, jueguito, 2015. ese 10 años. Y después fue 2018, ¿verdad? 2017, el año siguiente era. Mira qué loco. Gracias por el dato. Un montón. Pero pues en este me que pasa que el elegido para hacerme resumen de la fecha 5 del torneo clausura hasta ahora es Cerro Porteño versus 2 de Mayo. Era un partidazo, totalmente partidazo, donde primeramente 2 de Mayo empieza ganando el partido, donde Cerro Porteño da un rebote, Martín Arias da un rebote difícil, le pica antes de agarrar la pelota y da un rebote y mete el 1-0 2 de Mayo. Después Cerro Porteño atacó, un gol anulado de parte de Iturbe. Después viene el empate de 1-1, un golazo de Jonathan Torres de taco. Cómo sabe solucionar el 9, así hay que solucionar las cosas en el área chica. Y después viene el 2-1 de parte de 2 de Mayo, allá ya en el segundo tiempo, donde Cerro Porteño estaba atacando y 5 minutos, 10 minutos se quedó abajo y 2 de Mayo aprovechó con los corners que tuvo y vino el 2-1 de 2 de Mayo. Después vino el 2-2 de Cerro Porteño. Antes de eso se le anuló un gol de Araujo y el 2-2 otra vez de Araujo no se quedó con ese gol en offside y vino el 2-2. Y después en los minutos finales Cerro Porteño ya con la impaciencia, estaba impaciente Cerro Porteño, ya estaba con los nervios y le salió un gol de parte de Aliceda. Sí, el supuesto gordito de Petenquil. El 3-2 para Cerro Porteño y lo grita toda la nueva olla a los últimos minutos, a los 95. Y eso es todo. Cerro Porteño llega al clásico con 13 de 15 puntos. Y bueno, no, pasen, le quiero mucho. Nosotros ¿Cómo también te le dio queremos mo? muchísimo. Pasó Quito Mando, hermano. Qué simpático. Cuipete, ni me esperaba ese audio El de- supuesto gordito de Petengile. El supuesto. Pero gordito. tiró nombre. Tiró factura. Ay, a él no le decís nada, y a mí sí. Pero él es un niño, Marco. No te puedes comparar con un niño. Ah, ¿por qué no? Tiene la misma capacidad intelectual. Quería comparar con un niño, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo le banco mucho. Yo le banco mucho a Passion Kids. ¿Por qué no? Te ¿Por qué puedes no? comparar. Pasó Quito es un capo. O sea, está diciendo que su opinión no tiene la altura de la Está nuestra. llevando por otro lado. Te estoy diciendo que no te compares con un niño que viene acá con su mamá y con su papá y vos sos un viejo ¿Y qué peludo. tiene? ¿Y qué tiene? ¿Peludo no, la verdad? Marcos versus Pasión Kids. No, ¿por qué vio? Acá este personaje de mi lado. ¿Por qué te dice humo? Hoy están todos contra Censurado. mí. Hoy están todos contra mí. contra vos? Nada que Y ver. porque así ¿Quién es, dijo lo que está en así contra puede de la vos? envidia. Así puede la La envidia cuando está envidia, puntero. dice. Cuando está ¿Por puntero. qué? ¿Por qué, wow? Hincha nomás. Estoy demasiado feliz que estoy puntero. ¿Vos hace cuánto no vivo esto? Censurado ¿Hace cuánto no Marcos. soy? Real. Siempre a mí yo ligaba, Cerro Te mal. Y merecía, ahora yo me boludo, vos te merezco. venías a plagar, manga, por ser. Merezco, presidente. Vamos para ser Cerro Media, presidente. Vamos para ser presidente de Cerro Play, lo que sea. Vamos a ganar plata, te prometo. Vamos a monetizar. Cerro Stream. Vamos a un 2, 3 más. Cerro Stream. Cerro Stream, vamos para ser presidente. Ya hablamos todo con la gente de marketing, con mi querido amigo Aldo ¿Pensaste en Riquelme. alguna figura femenina ya? Claro, mi amiga Ingrid Noguera. Y un par más, con los muchachos ahí. Alfred, Ferdupe. Una locura, vamos. Solange, Encina. Falta o que tenía rima pero no son tantas. Cuidado con la cima que puede dar vértigo si está muy alta. Ponemos una base. Ya. Ponemos una. Yo. Me compras. Ya fundí este Marco. Marcos, ¿qué decís? Olimpero. Ya, Ay, ok. ¡Ey! ¡Sí! Ya. Y responde Franco en 3, 2, 1, Ya tiempo. como Domínguez vengo, ya te engancho. No me importa que me diga acá este chancho. Ey, tengo rima, sos un carancho. Lo que Cerro está de alto, vos lo tenés de ancho. Sí, acá abajo, así de fácil yo te meto por mis tacos. Hermano, no te vayas a hacer de loco, porque como Alicera te meto y te vuelvo loco. Loco. Ya como te das cuenta, Moco, que hater y celebra un loco, ¿entendés?
Te vuelve loco. Loco, loco. Loco rimó. Vos celebrás como si fuese un hater. Vos sos un hater. ¿Qué digo? ¿Vos sos un hater? Es un hater. Él es un hater. Él es un hater de primera. Pichado, ja. Dale, Belén. Dale. Belén, Soy Belén. malísima para esas Dale, cosas. Dale, Belén. Chao. No, yo apenas Oh. Se lo dice. comunicación, yo me aplazaba. Se lo dice. En Coque lo- hater. 3, 2, 1. Tiempo. Franco es un pichado y todos saben eso. Epa. No puede perder porque saben eso. Eso. Queso. Y ayer Queso, el árbitro queso. robó. Ladrón que lo barra ladrón. 100 años de perdón. Coqueo, aparte de trolo maricón. Ay, güey, no. Es un tragón. No, para. No sé Muy qué suave decir. la voz de Coque. No, Ya está. Coque. Se desconfiguró. Basta. Che, está bueno, se va al corte. No, hombre. Se desconfiguró totalmente. Mal corte, bro, mal corte. ¡Que cambiado está Sony! ¡Que cambiado está Sony! Vos sos bueno haciendo también. Él era en Upacaraí. ¿En serio? Sí. En KQP. Y hace nada más. No, pero yo era host. Yo era host Sí. nomás. Cerra un poco tu ojo y hace. Hace. No, él era host. Mercedes Sosa. Él era el que decía... ¡Tiempo! ¿Entendés? Él era eso, en serio, pero de verdad. Sí. Quinta Baldosa se llamaba. Quinta Baldosa. Quinto escuadrón. Quinta baldosa. Eso, era fan de Twitch por decir No. Sí, muy fuerte. KQP, sí, en KQP hacía, Marcos. De ahí, Sí. yo una vez fui a KQP a competir. No, para con Sony. No sean así. Pone, a ver qué tal. MG Sony. ¿Quiénes son ellos? Yo no los Y, conozco. güey, es como ver fútbol. Tenés que saber todos los equipos, tenés que saber quién es el Ah, equipo sí, tipo. argentino, así es. Ah, Son todos competidores. Es un rapero de Argentina. Ah, ya. Que se llama Sony. Y de ahí lo que salió Trueno Cuera. Claro, De ahí Trueno salieron. sale del quinto escalón, sale Woz, Woz, sale Duki, Duki, Litquila, Litquila, todos salieron mira, del un quinto Es un mundo escalón. aparte que nosotros estamos muy pero se curtidos ya. hicieron muy famosos ellos. No, ellos salieron de la gran Marco puta no de- es Sony, es Panasonic. Es muy bueno. ¿Cuál sería tu nombre de rapero? ¿Yo? Sí. No sé, boludo. ¿Por qué le toca la teta? Che. Me abracé nomás. Vítelo. Ahí está. Ahí va. Ay, cuépete. Teta. Trata de personas. No. Sí, ya. ¿En serio? Ahí va. ¿De qué onda TikTok, boludo? Y para Caraí, que ocupé todo a ti, faltaba que ya era El con ese video colectivo. está bloqueado desde... De tu ubicación. Sí. Ese por... Ya, en YouTube siempre. Discurso de Marcos Tobateñix. Tobatex. Tobatex. No, deje pues de mencionar esa ciudad, los muchachos. Superen un poco, Gerard. Bueno, ayer jugó Diego León, cosas de la vida que te... ¡Hermoso! ¿Qué? Es hermoso. Yo creo que cuando te pasan esas cosas es porque ese es tu lugar, hermano. Claro. ¿Entendés? Porque inclusive a mí me llama mucho la atención cuando se da el festejo del gol y todo el mundo se va y... ¿Vieron el video ¿Qué, ¿De qué? de la asistencia Del de gol. León? Y de eso hablo. Dale, ahí están preparando. Sí, oye, pues Anga León. Sí, pero es gol. Y es que con eso se da la asistencia. asistencia. Pero lo que voy es que es un chiste, pero te tienen que pasar estas cosas para que el equipo, no sé, te quiera. O sea, tiene un cariño aparte por Es León. más, ya hicieron la edición. Ugarte hizo una edición y subió su historia. ¿Qué subió? Y vamos a ver en instantes, ya está preparando el material. Asimismo, A ver, Cheja de quiero ver. Juanco, mandó a callar a la gente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién picó? Ahí está. Mira lo que es esto. Esa es la historia de Ugarte. Ugarte. Ahí va, León. Ese fue para, ¿cómo te puedo decir? ¿Contó como asistencia o no? Asistencia. Pero planificado. No contó, ¿verdad? No, más, ¿sabes lo que pasó? planificado, Esto papá. estaba todo... Estaba todo planeado esto, muchachos. Él distrajo. Practicado a los está. centrales porque vieron que se cayó y Claro. la pelota, él ya dio el pase antes. Marcos, totalmente. Tremendo. Fútbol, es fútbol. Esto se entrenó en la semana. Claro. No, pero hablando en serio, la buena onda Che, de los pero yo voy perros a con él. decir algo. Cuando Diego León agarra la pelota y pone el cuerpo para empezar a correr, Es una trompada. es sexo.
Es aura. Es aura. De verdad que sí. Es realmente Se nota. qué jugador. Se nota las ganas que tiene ¿Viste? de Pero- quedarse en el equipo Pero titular. justo estaba hablando con Rafa, ves que es chiquitito, no, es ni un feroz tipo, Pero ¿verdad? creció un montón. Es tipo Bonet, la verdad Bonet, que era todo Sí, fibra está así, bien. ¿entendés? Bonet Fibroso, es- cuando chocaba contra él te llega a la puta. Sí. Esa onda, y él es así, No, es así. creció muchísimo. Duro. Se nota que se cuidó mucho, que se preparó para... Bueno, ¿Y qué tiene así duro? Un tipo duro, boludo, está hecho casi... Claro. Un torito. No te digo duro Maradona. El Torito León. Wow. El Torito León. El Torito León. Pero vos te das cuenta que su nombre ya tiene aura. Diego León. No, no boludo. tenemos que hacer eso. Yo le digo a toda la gente, a todos los medios de comunicación, no mentira, a toda la gente, que cuando el Manchester United gane, pongamos, ganó el Manchester de Diego León, pierde Ya y está. ganó Pablo ya el va a hacer Manchester eso. de Alejandro Ugarte, Garnacho. de Ugarte, El uruguayo Ugarte. pero Ugarte, ¿por qué si él es el más bueno? Cayó el United, eso nomás. Cayó el United, después Ganó ganó el el United United de Diego León. Sí. Pero hoy escuché que estaban diciendo Che, buen partido también de Sosa. que Sí. la APF le está teniendo en cuenta a León Como para... para el Mundial Sub-20. Epa. En el caso que Diego León vaya al equipo de reserva del Manchester United. Si se consolida Diego León en el Manchester, en el equipo de primera, no estaría en el Mundial de Sub-20 con Paraguay. Ok. O sea, esas son Las opciones. las opciones que se manejan. Exacto, en septiembre es el Mundial. Claro, y en septiembre en ya Chile. empieza la... Sí. La Consulta. Yo veo mucho en Twitter que la gente dice Diego León se tiene que ir de préstamo, Diego León le falta, Diego León es simpático. Hoy después de esta asistencia vi que mucha más gente le está bancando, pero ¿creen que un préstamo para Diego León es lo necesario o creen que tiene que pelear el puesto Pelear. y que vaya a la Premier League 2 si hace falta y que le compita el puesto a quien sea? ¿Qué opinan ustedes? Diego León, para mí Diego León tiene porte de poder pelear el puesto. Sí. Es un tipo diferente que se nota las ganas que tiene. Sí. Y en los mismos partidos lo estamos viendo, ¿verdad? Obviamente estos partidos son para probar. Y para mí Diego León es un jugadorazo. Sí. Yo creo que Diego León se va a afianzar y vamos a tener por mucho tiempo alguien que pueda jugar por el sector izquierdo. Para mí Diego León tiene que afianzarse en el United. Por fin, en serio, estamos volviendo a tener laterales de peso. Estamos volviendo a tener esos laterales que hace mucho no teníamos. ¿Hace cuánto estábamos pensando en esta pelea, en esa posición? ¿Entendés? Porque hoy tenemos laterales. Hoy tenemos laterales jóvenes como es Diego León, como lo es Cantero. Jugadores como Blas Rivero también, que está volviendo a tener ese nivel. Y qué lindo problema. Y justo que este problema venga, mejor dicho, en el timing correcto, en el Premundial. timing acertado, premundial. Eso es hermoso, Sí. sinceramente. Y la porque verdad que laterales era lo que más le costaba a Paraguay. no Por eso. teníamos. Y ahora tenemos. Reconvertíamos los centrales y lo hacíamos jugar de laterales. Hoy tenemos laterales puros. Sí. Claro. Nos fuimos a buscar la Sandra de Rosario. Exacto. Yo creo que Diego León, si sigue en este camino, bueno, independientemente de que le esté yendo bien, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. No es cualquier cosa el tema de la adaptación a un fútbol muy distinto al sudamericano, al europeo. Y yo creo que si le sigue yendo así de bien, se va a consolidar. Y a mí me parece que va a estar en los dos mundiales. Pero En sub-20 y en la absoluta. Pero un tipo, vos te das cuenta Y al ver se el partido. merece el tipo. Vos te diste cuenta al ver el partido de Manchester United que el tipo está físicamente ¡Te corre! a otro nivel que en Inglaterra. Es tipo un freak, un fenómeno. Sí. O sea, imagínate que los ingleses mismos decían, ¿de dónde le sacaron a este tipo que le han de comer? Porque para ellos inclusive el físico y el resto físico y la fuerza que tiene León, la potencia que tiene, es anormal. Y me alegra un montón que le esté callando Sí. a muchos periodistas, mucha gente mala onda A con mí él. también. Me alegra un montón que la siga rompiendo, boludo. Porque tanto se hablaba de que salió de Cerro Porteño no en un muy buen nivel, decían muchos, ¿verdad? De por ahí estuvo esperando la mayoría de edad y en ese lapso pasaron muchas cosas, pero ahora con
trabajo está demostrando el tipo que merece estar donde está. Y que la siga luchando, que la siga rompiendo y creciendo. Dice Claudio Morel, el último lateral de la selección. Qué jugador Claudio Morel Rodríguez. Pero- qué jugador. Jugadorazo, Claudio Moreno. A mí me encanta. Me encantaba. Es que, sinceramente, todos los jugadores que nosotros recordamos en la selección, lo más cercano es el 2010, o sea, el año 2010, donde teníamos jugadores por puesto que tenían esa aura, que tenían ese... ¿Cómo decir? Era diferente, eran los diferentes. Y ahora volvemos a tener eso. Eso es lo que yo quiero rescatar. Tenemos jugadores por Europa, jugadores jugando, siendo protagonistas en sus equipos. Ya Ramón Sosa vino a en un equipo donde juega porque estaba perdiendo su tiempo en el Nottingham Forest. Diego Gómez está rompiéndola. Tenemos a un Miguel Almirón en la MLS, a un Gustavo Gómez. Tenemos buenos jugadores. Tenemos jugadores, a Fabián Balbuena que Totalmente. viene a Gremio para recuperar y nivel. estar al nivel. O sea, Vos sabés que yo vi el partido de Diego León, Marcos. sí. Y demasiado quería que le metiera una patada a Julio Soler así. Una plancha luego por su tibia, que le partan dos. Juepucha. ¡Plaga! Le vi a Julio Soler, a Julito Soler y me ponía nervioso, boludo. Te Nacido encendió. en San Lorenzo. Nacido en San Lorenzo, Julio Soler. Julio Soler. Jugador argentino. Y los periodistas, jugador argentino, Julio Soler, nacido en San Lorenzo. San Lorenzo. Barcequillo. Y está bien, hermano. Quería que le patee, quería que le patee. Decidió jugar ahí. Y que no va a jugar. Son decisiones. No va a jugar. Son decisiones, hermano. Ojalá no de hagan vida. como Iturbe y le den la oportunidad a la selección de vuelta. Arquero nomás nos falta, Coene. Vos sabés que estoy un poco en desacuerdo con usted. Porque Orlando. ¿a qué voy? Tenemos a Orlando Gil. Tenemos a Orlando Gil, tenemos a Espínola, tenemos a... ¿cómo se llamaba? El portero. Orlando. Coronel. Ah, Coronel. Después No, está ahí- Catito. Ay, ay. Ay. Y cada Tiene vez- mucho, pero para mí el que... ¿Quién está a mejor que va a nivel? ser el mejor nivel para mí es Orlando. Orlando Gil. Orlando. Sí, Claro, sin viene duda. jugando siempre, Pero está allá, jugando. o ya, sea, pero allá entra el peso de Gatito, lo que decía lo que quiera Alfaro Alfaro, también. el grupo. Pero Es que, sí, tenemos muchachos, arquero para años. El tema es el siguiente. Tenemos 2 mundiales, amigo. Tenemos Exacto. 2 mundiales seguidos. Estamos clasificados a 2 mundiales seguidos. No nos olvidemos de eso, por favor. ¿Cierto? Eso es lo lindo. ¿Vieron la nueva camiseta de Libertad? Blanca. 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 ¿Tiene algún... Está linda. Grisito. Está linda. Tiene... O sea, a ver, la Así la que hacia el camiseta agua de- parece. Un Eh. blanco al agua parece. Está así. linda. La camiseta No me de Libertad es como comer pollo. Es como comer pollo hervido con arroz hervido, boludo. No tiene nada, boludo. No tiene sabor, no tiene nada. Es como comer nomás comida sin condimento. Che, hablando de eso, ¿Qué? antes que te vaya, ¿qué opinas de la nueva camiseta de Cerro? La Fea. que se usó ayer. No me gustó. No. ¿No? No me gustó. Fea. ¿Vos sabés que yo... Parece ese chupetín de 3 colores. No. No el chupetín, el heladito ese. A mí me gustó, ¿eh? Vos sabés Mira. que si no tenía esos colores de abajo, yo creo que estaba... No le gusta. No entiendo nomás. Ese celeste atrás. No y entiendo todo. nomás la idea. La idea es lo que quiero entender. Si es La tipo idea- la el idea- cielo. La idea es el atardecer azulgrana, supuestamente. El atardecer que se ve en el estadio de Cerro. ¿Y por qué no decimos nosotros íbamos a ser más lindo? El celeste de atrás del cielo, wow. Fuera bola pasión ¿Viste? hacía buena remera, boludo. ¿Te acuerdas cuando hacíamos remera? Vamos a volver a hacer. Sí. Pero. Viendo... Es que si vos le sacás, eso de abajo, yo creo que... Pero esta es la alternativa. Esa es la tercera Yo equipación. necesito A que la la del tercera. 2011 se vuelva a hacer la blanca. ¿Se acuerdan de la blanca del 2011 que tenía las 2 rayas? La que acá? vos trajiste. ¿De Diadora? No, esa es otra. La de La Diadora. de Diadora. O capa era, no me acuerdo. Diadora era. 2011. No, Con 2012 toque- era. con 2012 toque- era. Toques dorados. 2012 con toques dorados. 2011 2012 no me acuerdo. Con toques dorados. Esa Diadora. era. Hermosa camiseta. Hermosa. Vos sabés que a mí me gustó un poco la camiseta. Me gustó. O sea, yo entiendo el concepto que me llegó. Me llegó el concepto que entendí que quería hacer el Cerro con la camiseta alusiva al atardecer. ¿Sabes qué es lo que me parece que está descompaginado? El celeste de atrás. Es muy Eso fuerte, es lo muy que es chocante. random. ¿Por qué no seguía nomás el tono oscuro así? Tipo Es muy chocanches. por la espalda. Me parece. Pero Sí. está Ah, bueno. esa es Casacom. Ese es un Esa. Casacom. Diadora, sí, ¿no? Diadora.
es que, mirá, es Diadora, justamente la marca que vistió a Cerro en su centenario cuando sale campeón con el gol de Jonathan Fabro. ¿Qué tiene que diga Jonathan Fabro? No pasa nada, ¿no? Pues nadie- Mira, esa es la tercera equipación de ese campeonato del 2012. Tremendo, tremendo. En serio, hay muchas casacas del Ciclón. Y ayer estábamos recordando también algunas camisetas, las del 2005, la de ¿qué tiene? Scout. Exacto. Esa ¿De es Cerro? hermosa. Me parece que el Tigre Ramírez estoy viendo. Sí. el Sí. Tigre aquí le cuera. Walter Frete. Ayer, Mamá, ayer lo vi a Walter Frete. Frete. Qué goles ya. que no hacía Olimpia, la puta. Walter Frete. Estaba Walter Frete, después ¿Qué? está Walter López. Hoy bajiste. Él ya está Soy mal. cerrista y parece que para la lucha. Esa esa es ya no me gusta. hermosa. Ya no. Hermosa. A mí No, me no. gusta. ¿Sabes qué me recuerda muy al Barça, boludo? No sé por qué. Vete. No es El PSG. PSG, bueno. Esa onda, invirtiendo los colores. Ujú. Ya hablaron del partido horrible de Olimpia ayer, sí, Milk. Sí. Sí. Bueno, hay que... No hay audios. ¿Eh? Audios. Ay, ¿qué? Belén. Predicciones ya. No. Ah. No, qué horror. ¿Qué era eso? No, ese No. es más feo, boludo. Ese La sí, tercera de Cerro. Ese cuando estaba la telefonía acá. 2009. Sí, la telefonía. Ay, hijo de puta. ¿Qué querías decir? Madre mía. Y nada, Chaval. quiero que Belén... Que tenga su momento. Bueno, voy a agradecer rápido porque esto ya va a terminar. No. No, todo el Gracias, tiempo Rafa. para vos. Tenemos 5 minutos, Belén. Bueno, chicos, chicas del chat, gente de WhatsApp, hoy es mi último día en Pasión, así que nada, estoy muy, muy contenta, muy agradecida que crecí en esta hermosa comunidad del stream. Me quedo con muchos nombres, con muchos usuarios que suelo ver acá en el chat, también en Instagram, de por ahí, basta la música porque lo que... De por ahí nos cruzamos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram. Muy contenta también porque crecí un montón acá. La oportunidad que me dio Dani da Rosa, en su momento la gente de Pilsen que coincidimos, con Bruno Yuli, con la señora Ilenia y todo el equipo de Pilsen de Cervepar. Estoy muy contenta, muy agradecida porque creyeron en mí, porque me dieron esa oportunidad de crecer y dijeron, bueno, le vamos a poner a esta chica que nos puede dar esto y esto, ¿verdad? Y me hizo crecer un montón Pasión. De verdad, es un recuerdo muy hermoso para mí, Pasión Estudio, porque creo que dentro del mundo del deporte, del fútbol, me dio lo mejor. Ingresar a un campo de juego y ver a todo un país en ese partido es algo que nunca me voy a olvidar, ¿verdad? La oportunidad que me dieron de vivir esa experiencia, que confiaron en mí, de crecer acá con mis compañeros, con Franco, con Coque, con Marcos Morel, que como le dije, es un gran relator, una gran persona. Todos son realmente grandes personas y que van a seguir creciendo, que aunque hay veces que creo que por la rutina no nos damos cuenta, pero llegamos a cambiar el día a personas. De verdad, le llegamos a cambiar el día, le damos muchas emociones con los relatos, con los comentarios. Yo creo que eso es dejar realmente un legado y algo muy lindo en la vida de cada uno. Y les aprecio mucho. Obviamente que hubo días malos, pero me quedo con los días hermosos que tenemos acá con todos los compañeros, con Rafa, con Dan, con Pablito, ahora que se sumó también Félix. Y a todos, pero sobre todo a la gente en serio que cada día se toma el tiempo de entrar a Twitch, de conectarse, entrar a YouTube o dejarnos algún que otro mensaje lindo en Instagram, y me quedo con todos ellos, ¿verdad? Con los comentarios, con la buena onda, y que bueno, seguramente que más adelante también nos vamos a encontrar. Me olvido de nombrarle a Nelson, pero con Nelson compartimos todo el día prácticamente, ¿verdad? Los programas, pero también una gran escuela, universidad, y como siempre digo, creo que nos hacemos profesionales haciendo esto, estando en el día a día. Me llevo un poquito de cada compañero, de cada gente que dejó su comentario,
Pero por sobre todo, siempre digo, no se olviden de ser buenas personas, de ser buena onda. Y de verdad, me voy muy agradecida, compañeros. No es toda mía, chat. Qué mal educado. Qué No, mal no educado. tiene Yo nada no que tengo ver. absolutamente nada que ver. Una última predicción. Esta es una decisión. Cierto. Antes de tirar la predicción también, y para que no haya malos entendidos, esta es una decisión personal. Esta es una decisión personal para seguir creciendo. Y siempre nos vamos a estar encontrando, claro, por ahí, por los eventos deportivos. Perfecto. Belén, gracias. Belén, Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. yo creo compañeros. que las palabras van a quedar cortas para decir lo fundamental, lo feliz que nos hiciste también a nosotros, viéndote crecer realmente en el ámbito deportivo, verte en la cancha, saludar a Messi. Crecí, Ser- creció un montón. De Ser verdad. una persona que hasta llegó y vas a ser siempre la cábala de la selección. Así que hoy te agradecemos tu buena onda, tu carisma, toda la alegría que nos transmitías, todos los packs que llevaste, todas las cervezas tomadas, todos los vasos que se perdieron porque llevabas a tu casa. ¡Qué mentiroso! ¡Eso es y- mentira! Y gracias, Belén. Ya te preparé los 10 packs por venir hoy. Y dice, gestión Marco Morel, 3 fallecidos. No, che, pará. No, en serio, Belén, muchísimas gracias. Belén, Gracias a ustedes. vamos a compañeros. seguir aprendiendo. No, vamos a seguir compartiendo. Si Claro quieren. que sí, claro que Eso- sí. Ya, Leante te vamos a extrañar mucho, Belén. Va a hacer Yo a mucha ustedes falta, en serio. también. Yo a Realmente. ustedes. No. Pero la idea es que se siga viendo el producto. Pasión va a seguir creciendo un montón. Y como les dije, vamos a estar encontrándonos seguramente en eventos de fútbol, sí o sí. Marco Morel, triple kill, dice, no. Es la hora, es la hora. Bueno, llegó. Belén, por favor, última predicción de Pasión y nos vamos. Dirás. ¿Cómo ¿Cómo clásico, sale el Belén? superclásico del fútbol paraguayo? Belén Rivas. Hay un puntero. Hay un Y puntero. va a seguir siendo el puntero. ¡Epa! Igual no me acuerdo si pierde contra Olimpia, va a ser puntero. Va a seguir siendo el puntero. Va a escalar. Ahí está. Se va a ir más lejos. Para Belén, ¿gana quién? Se va a ir más lejos. ¿Quién? El equipo que es puntero. ¿Quién? Y se va a ir más lejos. Decí el nombre. Y Cerro Porteño. Cerro Porteño gana clásico. Va a ganar. Belén lo dijo. Y nosotros nos despedimos en la tarde de hoy. Gracias por todo. Mañana, ojo. Voy a decir, ustedes van a tener la primicia ya ahora. Vayan preparándose porque va a salir una mecánica o mecánicas, mejor dicho, en la tarde de hoy. La primera es que vamos a regalar remeras autografiadas de Cerro Porteño y de Olimpia. La segunda es la experiencia ¡Epa! que van a llevarse las personas. Vamos a estar regalando experiencia de vivir el clásico en Pasión Estudio. Vamos a regalar a personas que van a poder traer a sus amigos porque ¿sabe cuál es el eslogan? Viví el clásico con pasión y Eso. compartilo con tu mejor amigo. Ustedes, los que no van a ir a Ciudad del Este, pueden participar y pueden venir acá a Pasión a vivir con nosotros el super clásico del fútbol paraguayo. Además de eso, también tendremos entradas, así que va a haber sorpresas. Van a haber sorpresas, no paren de... Dice Marcos, quiere cubrir el despido de Belén. Gestión Marcos Mormón. Che, bueno, me voy, nos vamos. Chao, chao. Chao. Toda tuya, Marco Morel. Toda tuya. Como que tenés que